León goleó a Jaguares en el partido que abre la fecha número 15 del fútbol mexicano. Tiene un pie en la liguilla, sigue jugando muy bien al fútbol y hoy por hoy es el más goleador del certamen. Ha roto una racha de 7 fechas sin conocer la derrota para Jaguares. Ha sumado su cuarta victoria consecutiva en el Nou Camp, algo que no sucedía, Andrés, amigos, desde el invierno del 97. Este equipo de Gustavo Matosas, que no renuncia al ataque y es el gran animador del campeonato. No fue un buen partido para Miguel Martínez, capitán del equipo de Jaguares, que comete esta torpeza, le permite a Sebastián Mas ganarle la posición y la pelota. Y Britos, el otro uruguayo del equipo local, abría el marcador a los 5 minutos de juego. Un partido accidentado porque iba a llegar el primero de los 3 expulsados, el Gallo Vázquez, a los 13 minutos por esta entrada muy fuerte sobre el Japo Rodríguez. Un rato después, esto es lo que hace Martínez, el árbitro lo expulsa, roja directa, se va de la cancha, quedaban con 10 jugadores los dos. Después esta polémica. Hay un jaloncito de Pineda sobre Luis Gabriel Rey. El árbitro decreta penal que convierte el propio colombiano goleador de su equipo. 2 minutos más tarde, a los 28, con una magnífica jugada de Burbano por el costado izquierdo. Mal Corral, sale el portero, el centro hacia atrás y Luis Arturo Monte, la gran figura, el capitán del equipo, terminaba así la primera etapa. Y después de esta jugada sale mal el arquero Hernández y Burbano convierte el 3-1. ¿Qué es lo que quiso hacer el arquero? ¿Por qué salió hasta ahí? No hay respuesta. Todavía le quedaba mucho espacio a Burbano para encarar al área. Era el 3-1 y si usted dijo que Corral marcó mal, mire cómo marcó aquí Esqueda. Gran maniobra individual de Loboa, que había entrado de cambio. Había tenido un remate al palo en el primer tiempo el Gulit Peña. Acá otra vez da en el poste, pero está ahí para poner el cuarto y definitivo gol de la noche. Y después de esta jugada se iba a ir expulsado el segundo para el conjunto de Jaguares, que terminaría con 9 porque Franco Faustino Orizala, después de una jugada en realidad por el grito y el reclamo al árbitro. Así que nada, gana León, 28 goles a favor, la delantera más importante de este campeonato, y se enfila matemáticamente rumbo a la liguilla. Y lo saludable que muchas veces sucede cuando un equipo viene de ser derrotado por otro, que empiezan las dudas y acaso cambia el estilo de juego, sabiendo que contra el América incluso cambió sobre la marcha el técnico Matosas. Hoy León volvió a ser el León de siempre, pasó por encima de su rival, que creemos incluso la sacó barata en el marcador. Y le quedará un partido, el último, que tendremos por supuesto en la pantalla de Telemundo, para que la Fiera matemáticamente certifique su paso a la liguilla. Siga por supuesto a cada momento aquí en deportestelemundo.com.